Que nos visitan en esta mañana. Desde hace ya varios meses hemos estado exponiendo el Evangelio de Marcos versículo por versículo. Y ha sido realmente fascinante poder contemplar al Señor Jesucristo en este Evangelio como el Rey que asume voluntariamente la posición de un siervo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es un Evangelio de acción, por eso es que la palabra inmediatamente aparece muchas veces en el Evangelio de Marcos. Es un evangelio en el que vemos a Jesús altamente involucrado, enérgicamente involucrado en llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado hacer. La semana pasada estuvimos estudiando los primeros 6 versículos del capítulo 6, aunque solo llegamos a la mitad del versículo 6, y vimos que Jesús fue rechazado por los habitantes de la ciudad de Nazaret, el pueblo en el que Jesús se crió, el lugar donde él pasó los primeros 30 años de su vida antes de comenzar su ministerio público. Pero la incredulidad no puede detener la obra de Dios. Y en el pasaje que estudiaremos en la mañana de hoy, a partir de la segunda mitad del versículo 6, no solo vemos que Jesús continúa predicando la palabra de Dios en toda Galilea, sino también que Él encomienda, Él encarga a sus discípulos para que sigan haciendo lo mismo que le habían visto hacer a Él desde el inicio de su ministerio. Y es importante señalar, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, que este pasaje marca una transición, marca un cambio extremadamente importante en el Evangelio de Marcos. Porque hasta ahora nosotros hemos visto a los discípulos como meros espectadores del ministerio del Señor. Pero ahora Jesús va a delegarles su poder, Jesús va a delegarles su autoridad para que ellos continuaran predicando como Él predicó, para que Él continuara haciendo las obras que Él hizo. Y aunque no todas las directrices que el Señor les dio a los apóstoles en este momento se aplican de manera literal a nosotros en el día de hoy, hermanos, este pasaje es parte de la palabra de Dios. Y Pablo dice que toda la escritura es inspirada, ¿verdad? Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Aunque veremos que algunas de estas directrices no aplican literalmente a nosotros en el día de hoy, hermanos, hay varios principios que se derivan de este pasaje, principios que todo cristiano debe aplicar en su propia involucración en el avance del reino de Dios. La gran comisión que el Señor dejó a su iglesia en Mateo 28 es para ti, mi amado hermano, es para mí. Independientemente del lugar donde estemos, independientemente de la época en la que nos ha tocado vivir, hay principios en este pasaje a los que nosotros debemos prestar atención. Si tú eres un creyente, si tú eres un siervo de Jesucristo, tú tienes que entender, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú también has sido llamado por el Señor a involucrarte de alguna manera en el avance de su reino. Y si te sientes insuficiente para una tarea de esta envergadura, bueno, mi hermano, yo espero que el mensaje de hoy te sea de aliento. Yo espero que el mensaje de hoy te sea de estímulo, que tú salgas de este lugar deseoso de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Porque una de las cosas que nosotros vemos aquí en este pasaje es que Dios usa hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Dios se complace en usar hombres ordinarios para hacer una obra extraordinaria. Podemos dividir este pasaje en 3 encabezados. El primero lo encontramos precisamente en esa segunda mitad del versículo 6, donde Marcos nos presenta un resumen del ministerio de Jesús en Galilea. Dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y la idea del texto, esta palabra alrededor, lo que significa es en círculo. La idea del texto es que el Señor hacía una especie de circuito de predicación y enseñanza a través de todas las aldeas, a través de todas las ciudades de Galilea, que era la parte más al norte de la tierra de Israel. Y aunque el Señor hizo muchos milagros durante su ministerio terrenal, mis amados hermanos, nosotros tenemos que insistir una y otra vez que el aspecto más importante del ministerio del Señor era la predicación y la enseñanza.
la predicación y la enseñanza. Él viajaba a través de todas las ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino de Dios, como vemos en Marcos 1, 14 y 15. Y nunca permitió que ninguna cosa se convirtiera en un obstáculo para él llevar a cabo esa tarea de predicar la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes en Marcos capítulo 1 cómo Marcos nos narra que Jesús hizo muchos milagros en el día de reposo? Y dice la escritura que en un momento de la noche ya el Señor se fue a descansar, se fue a acostar, y al otro día todas esas personas que quedaron sin sanar volvieron a la casa. Y problema para los apóstoles, de repente Jesús había desaparecido. El Señor estaba teniendo comunión en secreto con su Padre Celestial, y yo me imagino ya al apóstol Pedro: pero ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos con toda esta multitud pidiendo ayuda? ¿Tú crees que este es el mejor momento para hacer el devocional? Todos te buscan, le dice Pedro. ¿Qué le dice el Señor? Lo siento mucho. Yo tengo que predicar la palabra, Marcos capítulo 1 versículos 38 y 39. Yo tengo que predicar la palabra en otros lugares, porque para esto he venido. Esa fue la encomienda que mi Padre me dio. El Señor no era indiferente a los problemas humanos. El Señor no era indiferente a las enfermedades, no era indiferente al dolor. Pero mis hermanos, Él no había venido primariamente a sanar personas. Él vino a predicar el evangelio, porque es a través de la predicación que Dios salva a los pecadores. De hecho, los milagros de sanidad que el Señor hacía no eran más que una manifestación de su compasión y misericordia, pero también una muestra tangible de su poder redentor que autenticaba el mensaje que él predicaba. Ahora bien, estas pocas palabras del versículo 6, de la segunda mitad del versículo 6, se leen tan rápido en nuestras Biblias que fácilmente nosotros podemos perder de vista lo que Marcos está describiendo aquí. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué tiempo lleva a leer eso? Segundos. A través de su ministerio, el Señor Jesucristo llevó a cabo 3 giras de predicación a través de todas las ciudades y aldeas en la región de Galilea. La primera de estas giras la encontramos precisamente en ese pasaje de Marcos que yo acabo de citar, Marcos capítulo 1 versículos 35 al 39. La segunda gira se describe en Lucas capítulo 8 versículos 1 al 3. Y la tercera de estas giras es la que Marcos está describiendo en este pasaje. En el Evangelio de Mateo nosotros encontramos más detalles acerca de la primera de estas giras. Dice en Mateo 9:35: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mis hermanos, esto tiene que haber sido increíblemente agotador. Estamos hablando de una superficie de 80 kilómetros de largo por 40 kilómetros de ancho. En otras palabras, 3.200 kilómetros cuadrados. Uno lo lee tan rápido ahí, ¿verdad? Recorría las aldeas enseñando y sanando toda enfermedad y toda dolencia. 3.200 kilómetros cuadrados. Y no olviden, hermanos, el tipo de carreteras, el tipo de caminos que conectaban todos esos lugares, teniendo que transitar en ocasiones por terrenos montañosos y muchas veces rodeados por cientos de personas que demandaban su atención. Pero el Señor iba ciudad por ciudad, aldea por aldea, predicando el evangelio del reino, sanando a un montón de personas enfermas. Nazaret, Capernaum, Corazín, Betsaida, Caná, Tiro, Sidón, Betfagé, Betania, Gadara, Naín, Magdala, Tolemaida, Genezaret, Tiberías, Ramá, Cesarea de Filipo, Hazor. Solo me canso de decirlo, por solo citar algunas. Flavio Josefo menciona 45 ciudades, aldeas de Galilea, y no las menciona todas. El Señor estaba colocando los cimientos de su reino a través de la predicación de la palabra, y al mismo tiempo Él estaba equipando a sus discípulos para la obra que ellos debían seguir haciendo después de su partida. En otras palabras, Él modeló delante de ellos lo que ellos debían hacer. Por eso no fue sino hasta la tercera gira
que el Señor le dijo: ahora ustedes están preparados para ir. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el ministerio de Jesús en Galilea. Veamos ahora en segundo lugar la comisión apostólica. Dice en el versículo 7 que el Señor llamó a los 12. Ahora comienzan a identificarse como un grupo particular. El Señor llamó a los 12 y la palabra que Marcos usa aquí da la idea de un llamamiento o nombramiento oficial. O sea, no fue simplemente que le dijo: Pedro, Andrés, no. Estamos hablando aquí de un nombramiento oficial de parte del Señor. Estos hombres estaban siendo comisionados por Cristo mismo para continuar haciendo la obra del ministerio. En el pasaje paralelo que encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, dice que el Señor los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En otras palabras, estos hombres ordinarios estaban siendo llamados a llevar a cabo una labor extraordinaria, nada más y nada menos que continuar haciendo la obra que Cristo comenzó. Ahora, cuando nosotros pensamos hoy en los 12 apóstoles, fácilmente podemos mirarlos como hombres especiales, ¿verdad? El gran apóstol Pedro, el apóstol Juan, que escribió todo un evangelio y 3 epístolas y Apocalipsis. Eran hombres increíbles. Estos hombres pusieron el fundamento de la iglesia. Ellos fueron los primeros pastores, los primeros predicadores, los primeros misioneros que tuvo la iglesia. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Si nosotros pudiéramos tomar el famoso túnel del tiempo, ¿se acuerdan de aquella serie? Si nosotros pudiéramos tomar el túnel del tiempo y llegar a los días del Señor, nos quedaríamos sorprendidos de lo que Jesús estaba tratando de hacer con estos 12 hombres tan comunes y corrientes. Y aquí es necesario que yo introduzca una nota teológica para entender lo que el Señor está haciendo. ¿Por qué Jesús llamó a 12? ¿Por qué no a 10? ¿Por qué no 14? 8, 24. ¿Por qué 12? Porque ellos eran el equivalente de los 12 patriarcas, de donde vinieron las 12 tribus que formaron la nación de Israel en el antiguo pacto. De manera que el Señor estaba formando con estos 12 hombres un nuevo Israel. Él estaba formando con estos 12 hombres el Israel del nuevo pacto. Escuchen lo que dice el Señor en Lucas 22:29. Yo pues a ustedes, apóstoles, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso es lo que el Señor tenía en mente. Mis hermanos, lo que está sucediendo en este pasaje es un juicio. Es el juicio de Dios contra el Israel nacional por haber rechazado a su Mesías. Israel dejó de ser la nación de Dios, dejó de ser el pueblo de Dios para darle paso a un nuevo pueblo, la iglesia, formada por judíos y gentiles creyentes en el Señor Jesucristo. Y fueron los apóstoles, estos 12 hombres ordinarios, estos 12 hombres comunes y corrientes, fueron los que pusieron el fundamento de ese nuevo pueblo. En ese sentido, el ministerio de estos hombres es irrepetible, porque el fundamento de una edificación se coloca una vez y para siempre. Hoy día las iglesias están llenas de apóstoles, pero son apóstoles falsos. Ya no hay apóstoles. Nosotros somos una iglesia apostólica porque estamos fundamentados sobre el fundamento que pusieron los apóstoles. Somos apostólicos, no necesitamos más apóstoles. Pero ellos pusieron el fundamento. Sin embargo, hay aspectos del ministerio apostólico que se habrían de extender a través de todas las edades, como vemos claramente en la Gran Comisión. ¿Cuál fue la Gran Comisión? Y llevad el evangelio por todo el mundo hasta lo último de la tierra, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Era obvio que Cristo no estaba contando únicamente con los apóstoles para hacer esa obra. Así que el plan del Señor era formar un pueblo de hombres y mujeres que creyeran en Él, de toda tribu, de todo pueblo, lengua y nación. Y el único recurso con el que Él contaba para llevar a cabo una empresa tan ambiciosa eran estos 12 hombres ordinarios y todos los demás creyentes ordinarios que iban a ver en la historia de la iglesia, tú y yo. Ahora piensen en esto por un momento, mis hermanos, porque
Yo le oraba al Señor toda esta semana que me permitiera abrirles mi corazón como pastor y que ustedes pudieran ir más allá de la letra del texto, puedan ver el corazón de Jesús detrás del texto y que de alguna forma esto impacte tu corazón. Hermanos, piensen en esto. Esta obra comenzó con la predicación del más grande predicador que ha habido en la historia. A Spurgeon se le llama el príncipe de los predicadores. No, ese título le corresponde únicamente a él. Él era el príncipe de los predicadores, con el perdón de Spurgeon. Yo sé que Spurgeon estará de acuerdo conmigo. Nunca ha habido nadie que haya predicado como Jesús. Nunca ha habido nadie que haya hecho los milagros que Él hizo. Pero Él decidió soberanamente dejar en manos nuestras la continuación de su obra. Hombres y mujeres ordinarios haciendo una obra extraordinaria, y Cristo les dio instrucciones muy específicas que ellos debían seguir al pie de la letra y que contienen principios de enorme importancia para nosotros en el día de hoy. En primer lugar, ellos debían trabajar en equipo. Ellos debían trabajar en equipo. Dice en el versículo 7, el Señor los envió de dos en dos. Y este es un patrón que nosotros vemos continuamente en las Escrituras. Estos hombres debían estar conscientes de sus propias debilidades, debían estar conscientes de sus propias limitaciones. Ninguno de ellos era autosuficiente. Ninguno de ellos tenía todos los dones y todas las capacidades. Aparte de que un hombre solo es más vulnerable a las tentaciones, un hombre solo es más vulnerable a los ataques del maligno. Por eso dice en Eclesiastés capítulo 4, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Son mejores dos que uno. Y aún un hombre tan capaz, con tantos dones y capacidades como el apóstol Pablo, siempre trabajó en equipo. Pablo supo rodearse de hombres que trabajaron con él, aunque nosotros sabemos, mis amados hermanos, que trabajar con otros tiene sus dificultades, tiene sus retos. Los integrantes del equipo no siempre estarán de acuerdo, no siempre tendrán la misma perspectiva de cómo deben hacerse las cosas, y por eso es que muchos creyentes prefieren trabajar solos. Ellos son su propio equipo. Cristo no quiere que nosotros trabajemos así. Mis hermanos, es más que evidente en las Escrituras que tanto la santificación del creyente como la obra del ministerio es un proyecto de comunidad. Es algo que debe hacerse con otros, no en aislamiento. ¿Saben lo que eso significa, mis queridos hermanos? Que no hay estrellas en el equipo del Señor. No hay estrellas en el equipo del Señor. Todos tenemos una labor que hacer. Algunos serán más visibles que otros en el cuerpo de Cristo. A algunos les toca ser el dedo gordo del pie derecho, y a otros les toca ser nariz, ser boca. Todo el mundo los ve, pero no hay estrellas en el equipo del Señor. Todos somos portadores de un tesoro que el Señor ha decidido colocar en vasos de barro. ¿Saben para qué? Para que la excelencia del poder sea suya y no nuestra, como dice Pablo. En segundo lugar, ellos fueron enviados con la autoridad de Cristo mismo. Versículo 7. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Wow. Dándoles autoridad. En el versículo paralelo, en Lucas capítulo 9, versículo 1, dice: les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y uno se pregunta, ¿por qué eso es lo primero que se describe aquí? Porque el Señor quería que ellos supieran, y nosotros también, que el cumplimiento de la gran comisión iba a llevarse a cabo en medio de mucha oposición. De mucha oposición. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, Cristo quería que ellos tuvieran la confianza de que ningún poder humano o sobrenatural podrá impedir el avance del evangelio. Ningún poder. Los demonios son reales, mis hermanos. Son seres personales de maldad. Son sumamente poderosos que se oponen a la obra de Dios con cada fibra, con cada átomo de su ser. Pero los apóstoles fueron investidos con un poder irresistible que estaba por encima de los poderes demoníacos. Y aunque ellos tuvieron manifestaciones muy particulares de ese poder,
y de esa autoridad. Pablo le llama a ciertas cosas que los apóstoles hacían señales de apóstol, eran particulares de los apóstoles. Lo cierto es, mis hermanos, que en 1 de Juan capítulo 4 versículo 4, y hablando de creyentes comunes y corrientes como tú y como yo, dice Juan: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Saben por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es mayor. Todos nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, dice Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 36. Me encanta como lo dice uno de nuestros himnos, y lamentablemente no llamé a tiempo a Alberto para que lo cantara hoy, pero el himno por fe dice: por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. No podrán. Estamos en una guerra, mis hermanos. No podemos ir al campo de batalla como si estuviéramos en un picnic de escuela dominical. Esto es una guerra. De hecho, si ustedes notan este pasaje con cuidado, van a ver algo particular del Evangelio de Marcos. Y es que a Marcos le encantaban los sándwiches. No sé si lo han visto eso, pero Marcos constantemente está usando una estructura de sándwich. Él está narrando la sanidad, la hija de Jairo que está muriendo, y luego la resurrección de la hija de Jairo cuando muere, y en el medio coloca a la mujer con flujo de sangre. Eso es típico de Marcos, y pasa lo mismo aquí. En Marcos capítulo 6, los versículos 7 al 13, él habla de esta comisión que el Señor le dio a los apóstoles. Y luego más adelante, si ustedes van al versículo 30, dice: los apóstoles se reunieron con Jesús después que vinieron de allá, y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él le dio: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Así que este pasaje forma un sándwich aquí entre los versículos 7 al 13 y los versículos 30 al 32. Pero en el medio Marcos coloca aquella historia desagradable cuando a Juan el Bautista lo decapitan. Y recuerden lo que decíamos en el primer sermón de esta serie. Decíamos: los evangelios son biografías teológicas. Los evangelistas agruparon sus materiales con un propósito particular. El Señor quiere que nosotros recordemos que estamos en una guerra y que en algunas batallas de estas los siervos de Dios mueren. Tienen que dar sus vidas para que el evangelio pueda seguir esparciéndose por el mundo. Nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestirnos de toda la armadura que Él nos ha provisto, como dice Pablo en Efesios 6. Tenemos que entender que no ministramos en nuestra propia capacidad, por la sencilla razón de que no tenemos ninguna. No tenemos ninguna. Nosotros ministramos en el poder de aquel que, como dice Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 21, aquel que está sentado, escuchen esto, mis hermanos, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La autoridad de Jesús. Ahora, esta directriz no solo nos habla de poder, nos habla también de compasión y de misericordia. No solo nos habla de poder, sino también de compasión y misericordia. Recuerden que el Señor les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Es interesante esto, porque Cristo pudo haberle dado poder para abrir el río Jordán. ¿Ustedes se imaginan eso? Los apóstoles predicando y de repente abre. El Señor pudo haberles dado poder para que cayeran estrellas del cielo, pero Él les dio poder para que mostraran compasión y misericordia hacia los necesitados. Y en ese sentido, el Señor Jesucristo colocó a los apóstoles en una categoría completamente distinta a la de los líderes religiosos de aquella época. Los fariseos, los escribas sabían de reglas, ellos sabían de leyes, pero no sabían nada de sufrir con el que sufre. Ellos no sabían nada de aliviar las cargas de aquellos que estaban en necesidad, pero Cristo quería que sus representantes, porque ellos eran sus representantes, Cristo quería que sus representantes no solo predicaran el mensaje correcto, sino también que fueran una extensión del corazón misericordioso y compasivo del Señor. Y eso es tan importante recordarlo en el día de hoy. Este fin de semana, como decíamos en la oración, nuestras hermanas estuvieron participando de una conferencia titulada Viviendo la Misericordia. Viviendo la Misericordia. Pero ¿saben qué, amados hermanos de IBSJ? Esto no es algo que solo nuestras hermanas necesitan escuchar.
Queridos hermanos, todos nosotros tenemos que seguir creciendo en esa área, porque hemos sido llamados, dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 12, hemos sido llamados a revestirnos de tierna compasión. Wow. Revestirnos de tierna compasión. Al llevar el evangelio a otros lugares, debemos proclamar que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Y al mismo tiempo tenemos que mostrar con nuestras obras que nosotros somos representantes de un Salvador bondadoso, de un Salvador compasivo. Oh, que el Señor nos ayude como iglesia, de verdad, hermanos, a crecer en misericordia. En tercer lugar, ellos fueron enviados con un sentido de urgencia y dependiendo únicamente en la provisión de Dios. Dice en Marcos capítulo 6 versículo 8: y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis 2 túnicas, les digo. De nuevo, esta es una directriz que el Señor le dio a los apóstoles en ese momento histórico, porque en nuestro contexto nosotros no usamos ninguna de esas cosas. Ni bordón, ni sandalias. Bueno, el pan sí, y el dinero también, pero es lo único que se menciona ahí. Pero hay un principio general que está detrás de esta directriz, un principio que está vigente para el día de hoy. Hermanos, nosotros, si queremos hacer la obra de Dios con la energía, con la intensidad que se requiere, no podemos distraernos con las cosas superfluas de este mundo. El Señor le estaba diciendo: no carguen demasiado equipaje. Ustedes están en una labor, ustedes están en una misión. No se entretengan con las cosas triviales de esta vida. Mis hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a despojarnos de todo aquello que se está convirtiendo en un estorbo para que nosotros hagamos lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Tú sabes lo que eso significa en tu vida? Yo sé lo que significa en la mía. Y si no lo sabes, órale a Dios. Órale a Dios que te muestre dónde está tu exceso de equipaje. Hay mucha necesidad en el mundo, mis hermanos, y no tenemos el tiempo de gastar nuestras vidas en tonterías. El diablo no está jugando. Nosotros tampoco debemos jugar. Es lamentable, de verdad, hermano. Yo sé que muchos de ustedes no pueden venir los miércoles, lo sabemos, porque su trabajo no se lo permite. Hay algunos que estudian en la noche, es penoso, pero hermanos, el reporte de Salvador este miércoles era importante. Era importante. Hay hermanos nuestros que no están jugando a la iglesia. Hermanos nuestros que están en los lugares más peligrosos del mundo, porque ellos tienen la convicción de que si ellos no escuchan el mensaje del evangelio, no se salvarán y terminarán en el infierno. Y eso es algo que tiene que ver contigo y conmigo. No todos tienen que ir, pero a todos tiene que importarle. Todos debemos orar, todos debemos ofrendar, hermanos. Hay mucha necesidad. Esto no son horas para perder el tiempo en trivialidades. Por otra parte, ellos debían salir con la conciencia de que el Señor proveería para sus necesidades. ¿Saben por qué ellos no debían cargarse con cosas extras? Dice en el Evangelio de Mateo, el pasaje paralelo: porque el obrero es digno de su salario. En otras palabras, confíen en el Señor, que Él proveerá lo necesario en el momento oportuno. Confíen en el Señor. No todos tenemos la misma vocación, no todos vamos a ministrar en las mismas circunstancias, pero hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, todos somos llamados a vivir por fe y no por ver. Todos somos llamados a vivir por fe. Eso no tiene nada que ver con tu situación económica, porque a final de cuentas tu vida está en las manos de Dios y no en tu poder adquisitivo. Tu vida está en las manos de Dios. Es si el Señor quiere que viviremos y haremos esto o aquello, como dice Santiago. Si el Señor quiere,
No si tu cuenta de bancos es lo suficientemente abundante. Es si el Señor quiere. Nuestras vidas están en las manos de Dios y Él quiere que nosotros dependamos de Él para el avance del reino. Él quiere que dependamos de su provisión, en vez de enredarnos de tal manera en las cosas de este mundo que no tengamos tiempo para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. No todos serán pastores, no todos serán misioneros, pero hermano, yo tengo que insistir. Todos tenemos que estar interesados en el avance del reino de Dios. Todos debemos involucrarnos en esa tarea de acuerdo a los dones, de acuerdo a las oportunidades que el Señor ha dado a cada uno. Fue muy amonestador escuchar ese reporte este miércoles. Y a veces a uno le da la impresión de uno mismo de que estamos jugando a la iglesia. ¿Cuántos padres están orando de todo corazón, pidiéndole al Señor que sus hijos no quieran ser doctores, que sus hijos no quieran ser abogados, que sus hijos no quieran tener una buena posición económica? ¿Cuántos de ustedes están orando? Señor, yo quiero que tú pongas en mi hija, en mi hijo, un corazón misionero. Y no hay nada de malo en ser doctor, no hay nada de malo en ser médico, no hay nada de malo en tener dinero. De lo que estamos hablando aquí, hermanos, es la disposición del corazón. La disposición del corazón. Es interesante notar que esta directriz particular que el Señor le dio a los apóstoles no era permanente, era temporal. Vayan conmigo un momento a Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Escuchen qué diálogo más interesante entre el Señor y sus discípulos. Dice en el versículo 35 de Lucas 22: y les dijo: cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso os faltó algo? Y ellos contestaron: no, nada. Entonces les dijo: pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. ¿Y qué pasó aquí? Que esta directriz ni siquiera para los apóstoles era permanente. Ellos no hicieron un voto de pobreza. El punto es que ellos tenían que aprender a confiar en Dios, y habían aprendido la lección. Porque nadie se va a ir al campo misionero, nadie se va a ir a hacer la obra de Dios, ni aquí, ni en Judumucú, ni en cualquier lugar de República Dominicana, si no es confiando en el Señor. Mucho menos la China. Es confiando en el Señor. Ellos habían aprendido la lección. ¿Les faltó algo? No, nada. Ok, eso es lo que yo quería que ustedes vieran. En cuarto lugar, ellos fueron enviados con la encomienda de enfocarse en su misión por encima de su comodidad. Versículo 10 dice: y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. Recuerden, hermanos, que el Señor Jesucristo había llevado a cabo 3 giras de predicación a través de toda Galilea. Había personas que habían manifestado que favorecían el evangelio de Cristo, y por lo tanto probablemente en una cultura donde la hospitalidad era tan importante, muchas personas iban a abrir las puertas para que los apóstoles estuvieran allí. Y el Señor les dice: cuando encuentres a una persona así, quédate en ese lugar mientras dure tu estadía. Oye, señores, ¿sabe qué pasó? Mira, yo llegué y él fue la primera persona con la que yo me topé, pero después, predicando el evangelio, me encontré con una gente en una casa más cómoda, y él también me dijo que viniera para acá. No ofendas a ese que te abrió las puertas. Quédate ahí, porque tú no estás de turista, tú estás en una misión. Si te abrió la puerta, quédate allí, en vez de perder el tiempo buscando otro lugar más cómodo. Enfócate en la tarea que tienes por delante. Ahora, el Señor sabía que no todos iban a recibir el evangelio con un corazón abierto, y dice en el versículo 11: y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Me encanta ese texto.
Cuando los judíos ortodoxos tenían que transitar por algún territorio gentil, cuando ellos salían de allí para volver a Israel, ellos se sacudían el polvo de los pies para no llevar de vuelta ningún vestigio de paganismo. Ellos no querían que la tierra santa se contaminara con el polvo de los pies de un terreno pagano, y por medio de esa acción ellos querían hacer notar que esas naciones estaban fuera de la influencia de la gracia de Dios. ¿Saben lo que el Señor está diciendo a los apóstoles aquí? Que el concepto de tierra santa ha cambiado. El concepto de tierra santa ha cambiado. Ya no depende de estar en Israel, ya no depende de estar en ninguna posición geográfica. Eso depende únicamente de la relación que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. Todo aquel que rechaza la oferta del evangelio se está colocando a sí mismo en la posición de un pagano que está fuera de la bendición de Dios, aunque se encuentre geográficamente en la tierra de Israel. Es un pagano. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mi amigo, estar en Cristo es estar amparado en la gracia y la bendición de Dios. Estar sin Cristo es estar en la condición más miserable en la que un ser humano puede estar, porque es estar separado de la fuente de todo bien. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El ministerio del Señor en Galilea, la comisión apostólica. Veamos ahora, en último lugar y mucho más brevemente, el cumplimiento de la comisión. El cumplimiento de la comisión, versículo 12. Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En otras palabras, ellos hicieron exactamente lo que el Señor les ordenó que hicieran: predicar el evangelio, llamando a los hombres al arrepentimiento y al mismo tiempo mostrando con sus milagros la autoridad, el poder y la compasión de aquel que los había enviado. Ellos no trataron de ser ingeniosos, ellos no trataron de ganar un concurso de popularidad. Y por eso ellos predicaron exactamente lo que ellos habían escuchado a Jesús predicar. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Este es un mensaje que puede ser muy incómodo, es un mensaje que puede ser ofensivo, pero lo que ellos estaban diciéndole al pueblo de Israel: ustedes con sus leyes, ustedes con todas sus tradiciones, a pesar de que son el pueblo del antiguo pacto, ustedes son pecadores, tienen que arrepentirse de sus pecados. Su religiosidad no sirve de nada. Tienen que arrepentirse, tienen que volverse a Dios, tienen que venir con la disposición de divorciarse de su vida de pecado y confiar únicamente en ese Jesús al que nosotros anunciamos. No es por obras, es por gracia, es únicamente por medio de la fe. Esa fue la estrategia de Jesús: escoger a 12 hombres para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dice en Marcos capítulo 3 versículo 14. Eso era todo. Él escogió a 12 para que estuvieran con él. El Señor quería que estos hombres permanecieran a su lado, que ellos absorbieran un carácter y una visión ministerial. Esa es la esencia de lo que la Biblia llama discipulado. Discipulado. En Lucas 6:40 dice el Señor que el discípulo no puede ser mayor que su maestro, mas todo el que fuere entrenado, perfeccionado, será como su maestro. Como bien señala Steve Lawson, la meta no era impartirles simplemente información, era producir en ellos una profunda transformación conforme al carácter del Señor Jesucristo. Cristo quería que estos hombres pensaran como Él, creyeran como Él, vivieran como Él, enseñaran como Él, oraran como Él y predicaran como Él. Ese era el trabajo. Vengan, yo quiero que ustedes estén conmigo y luego saldrán a predicar. Pero ahora lo importante es que estén conmigo, para que luego esos mismos hombres se reprodujeran en otros que pensaran como Cristo, creyeran como Cristo, hablaran como Cristo, oraran como Cristo y predicaran como Cristo. Ese fue el plan maestro del Señor para llevar el mensaje del evangelio hasta lo último de la tierra. En un mensaje anterior de esta serie compartimos una historia imaginaria que quiero recordar otra vez. El Señor muere, resucita y asciende a los cielos. Y según esta historia ficticia, claro, cuando Jesús regresa al cielo,
Los ángeles le preguntan si había terminado su obra. Y el Señor le responde que sí, que todo había sido consumado. Pero ¿ha escuchado el mundo entero acerca de tu nombre y acerca del evangelio? No, responde el Señor. Entonces, ¿cuál es tu plan para llevar a cabo esa parte de tu obra? El Señor responde: yo dejé a 12 hombres y a otros seguidores que deben llevar ese mensaje hasta lo último de la tierra. Imagínense a los ángeles. ¿What? Los ángeles se quedan perplejos y vuelven a preguntarle: pero Señor, ellos conocían muy bien a los apóstoles. Señor, ¿y qué sucede si Pedro falla en cumplir tu encomienda, o si Juan no le dice nada a nadie? ¿Qué va a suceder si Santiago o Andrés se acobardan y se paralizan? En otras palabras, Señor, conociendo las limitaciones de ese Dream Team y las debilidades de estos hombres, ¿cuál es tu plan B? Y Jesús les responde: yo no tengo ningún otro plan. Yo no tengo ningún otro plan. Mis hermanos, esta es una historia imaginaria, pero la verdad que intenta comunicar es extremadamente importante. Dios no tiene un plan B para llevar el evangelio de Cristo a todas las naciones. Su plan es llevar a cabo esa tarea a través de hombres comunes y corrientes, a través de hombres ordinarios, llenos de debilidades, llenos de limitaciones, exactamente como tú y como yo. No hay otro plan. Como bien ha dicho alguien, Dios pudo haber escrito el mensaje del evangelio en las nubes para que todos lo leyeran, o dejar caer Biblias del cielo. Él puede hacer eso. O enviar a un grupo de ángeles alrededor de la tierra que proclamaran su palabra. De hecho, Él pudo haberlo hecho con su propia voz para que todos escucharan, pero no lo hizo. Él decidió soberanamente colocar ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea suya y no nuestra. Él decidió usar hombres y mujeres como tú y como yo. Pero debemos hacer la obra de Dios a la manera de Dios, conforme a la palabra de Dios, para que pueda recibir la aprobación y la bendición de Dios. Esta es una tarea que solo puede hacerse en oración. Por eso es tan importante, hermanos, el culto de los miércoles. Es extremadamente importante. Esta es una tarea que solo puede hacerse en total dependencia de Dios. Esta es una tarea que requiere una vida enfocada, hermano mío, hermana mía. Esto requiere que cada miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo enfoque su vida. Este próximo 20 de noviembre mi esposa y yo cumplimos 34 años de casados. El día de nuestra boda, nosotros pedimos que se cantara un himno que nos mantuviera enfocados. Solo una vida pronto pasará, solo lo que es para Cristo durará, solo un momento para hacer su voluntad. Da a Cristo, todo es lo único que hacer cuando se tiene solo una vida. Solo una vida. Hermanos, no hay tiempo que perder. Qué triste lo que pasó esta semana en París. Pudo haber sido cualquiera de nosotros. Algunos de ustedes han estado en París de vacaciones. Viene un individuo con una ametralladora y comienza a ametrallar a medio mundo. 156 muertos. Estamos en medio de un mundo que perece, hermanos, y un mundo que parece haber acelerado en los últimos años su proceso de corrupción. De verdad, hermanos, parece como si el mundo se hubiera vuelto loco. Y la única esperanza que este mundo tiene es el mensaje del evangelio. La única esperanza que este mundo tiene es el glorioso anuncio de que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Es la única esperanza. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, tú estás completamente fuera de la bendición de Dios. Tú vives en un terreno pagano.
todo el tiempo. Y te estás dirigiendo a un lugar donde no podrás experimentar ni una gota de su misericordia, ni una gota de su bondad por los siglos de los siglos. Pero todavía estás a tiempo de escapar. Todavía estás a tiempo. Porque hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Lo que los apóstoles predicaran era: arrepiéntate, ven, arrepiéntate. No era trata de enmendar tu vida, no es comienza a hacer buenas obras, entonces ahora vamos a ver si puedes vivir de una mejor manera. No, es arrepiéntete. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo reconociendo tu pecado. Ven a Cristo clamando por misericordia y perdón. Y mi amigo, perdón te será concedido. Mira a Cristo en esta mañana. Mira a Cristo en esta mañana muriendo en una cruz por pecadores. Mira a Cristo pagando el precio de nuestra maldad delante de la justicia de Dios. Mira a Cristo como la única esperanza de salvación, y Dios te concederá una declaración de completa inocencia en su tribunal. Dios pondrá en tu cuenta la justicia perfecta de Jesús, únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe. No te vayas de este lugar pisando un terreno pagano, cuando puedes vivir amparado bajo la bendición de Dios y sabiendo que te diriges con paso cierto a un lugar donde solo tendrás bendición.